Bienvenidos todos a este acto conjunto del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya, de l'Associació Catalana de Ciència Política i de l'Associació Catalana de Professionals. I David, si sembla fer una petita salutació. David? Sí, buenos días. Desde aquí, desde el Cono Sur, bon dia, bona tarda des de Catalunya. En primer lloc, evidentment, agrair a tothom y agradecer a todos pues, la presencia aquí en este acto para hablar del proceso constituyente en Chile. Yo, evidentemente, podría hacer muchas valoraciones, pero intentaré ser muy breve, básicamente pues, para poder agradecer tanto al Col·legi de Politòlegs y Sociòlegs de Cataluña como evidentemente también a la Asociación Catalana de Ciencia Política por el hecho de haber pues, tenido la voluntad de organizar conjuntamente con la Asociación Catalana de Profesionals este acto. Y más allá de las valoraciones que podamos hacer desde aquí, desde el Cono Sur, desde Buenos Aires en mi caso, porque evidentemente la proximidad ayuda a interpretar y a poder pues, visibilizar un poco cómo es la situación política de una sociedad, de una comunidad, de un país, y es obvio que desde el 19 para acá pues hemos vivido con mucha intensidad, quizá un poco por la coyuntura, pandemias y otros elementos, la intensidad que en muchos de estos países políticamente hemos podido observar y hacer un seguimiento. A mí me gustaría hacer sobre todo una consideración alrededor de lo que sería Cataluña y lo que serían los catalanes que están allá, porque como ustedes saben, aquí en el Cono Sur y en América del Sur en general hay muchos catalanes y hay una representación de comunidades catalanas muy considerable, ¿no? De hecho, algunos de ellos hoy presentes en este acto y por tanto vaya mi agradecimiento por avanzado. Y esta consideración tiene que ver con el hecho de que muchas veces desde Cataluña, desde el Principado, miramos mucho al norte y miramos poco al sur. Y yo creo que, bueno, no es por mala fe, ya lo avanzo, pero sí que es a veces por una falta de información, de conocimiento, ¿no? Y yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos como país, como sociedad, entre otras cosas porque el vínculo entre estas dos sociedades, entre Cataluña y muchos de estos países, es mucho más cercano del que a veces pueda parecer, ¿no? Parece que tenemos más en común con los berlineses o los parisinos o los londinenses, y resulta que no, que según como, tanto culturalmente como históricamente, como actualmente, tenemos un vínculo muy fuerte con el Cono Sur, como decía, y con América del Sur o América Latina en general. Y creo que eso es una reivindicación que tenemos que hacer y que en todo caso tendríamos que revisar. Insisto, porque históricamente es un hecho, por eso hoy en día pues, tenemos un presidente en Chile que es bisnieto de catalanes, o en Uruguay algo parecido, o otros elementos que podríamos poner encima de la mesa que de muchos son conocidos, ¿no? Pero después también una cuestión de actualidad en el sentido de que hoy en Cataluña hay un 6-7% de la población de catalanes que, aunque no nacidos en Cataluña, son de origen de América Latina, ¿no? Entre los cuales, pues bueno, la principal comunidad, que es Argentina, con cerca de 150.000 personas en el Principado, o evidentemente la comunidad chilena o muchas otras comunidades nacidas aquí en América Latina. Por tanto, creo que esto es un aspecto a tener en cuenta, y un acto como el de hoy, más allá de hacer un reconocimiento a la figura de Elisa Loncón y también del profesor Grasa, a los que desde aquí pues, agradecerles su participación, creo que es una buena oportunidad para reivindicar ese sentimiento de proximidad cultural, histórica y de futuro, en el sentido de que creo y considero que la causa catalana, la que sea, ¿no? Cultural, política, etcétera, tiene mucho de conexión con muchas de las causas que tenemos aquí en el Cono Sur y, naturalmente, ¿por qué no? Y aprovechando su presencia hoy con la causa, por ejemplo, también la causa mapuche. Por tanto, gracias a todos y espero que podamos participar y disfrutar mucho de esta sesión. Molt bé. Jordi? Sí, buenas tardes, buenos días.
Yo quisiera pues, dar la bienvenida como presidente de la Asociación Catalana de Ciencia Política. De hecho, nuestra asociación es muy joven, tiene menos de un año y estamos satisfechos de haber creado esta Asociación de Ciencia Política. De hecho, hay muchos politólogos y la ciencia política ha crecido mucho a lo largo de los últimos casi 30 años o un poquito más de 30 años aquí en Cataluña, y acabamos de crear esta Asociación Catalana de Ciencia Política. Y entre las actividades que hacemos en la asociación pues es la de organizar actos como el que ahora vamos a iniciar, es decir, actos que tienen un interés extraordinario desde la perspectiva de la ciencia política también, actos sobre política internacional, sobre democratización, sobre historia política, etcétera. Y ya hemos realizado unos cuantos y ahora pues estamos muy satisfechos también de iniciar este acto con Elisa Loncón y con Rafael Grasa. Simplemente pues darle la bienvenida, agradecer vuestra presencia y estar pues también a vuestra disposición de la Asociación Catalana de Ciencia Política para cualquier evento que ustedes consideren pertinente. Aquí estamos para difundir nuestra disciplina y para tratar aquellos aspectos de enorme interés como es el proceso constituyente en Chile. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí presentes y sobre todo gracias también a los dos ponentes, a Elisa Loncón y a Rafael Grasa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi. Pasamos a presentar a los dos ponentes de hoy. Empezaremos por la doctora Elisa Loncón. De hecho, tienes dos doctoradas, me parece, ¿no? Tienes doble doctorada en humanidades y en literatura, además de varios posgrados en el ámbito social y por tanto aquí una conexión con la ciencia política y la sociología. Profesora de Mapudungún en la Universidad de Santiago, que tengo entendido que no es lengua oficial en estos momentos ni en Chile ni en Argentina. También una persona con una implicación política en el Consejo de Todas las Tierras, en el movimiento de defensa del pueblo mapuche, y es conocida sobre todo por su rol en la Convención Constituyente. Fue escogida en las elecciones del 15 y 16 de mayo del año 21 por la circunscripción mapuche, y el 4 de julio fue escogida presidenta de la convención y estuvo en este cargo hasta el final previsto reglamentariamente. Y bueno, y por lo tanto es una persona que ha sido clave en esta experiencia deliberativa en un contexto multinacional, multicultural, como es el caso de la constituyente chilena. Y por otra parte, contamos con el doctor Rafael Grasa, es profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona y colegiado, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales liderada por la Débora Miralles, a quien agradezco su esfuerzo en la preparación de este acto. Ha sido Rafael Grasa presidente del Instituto Català Internacional per la Pau, del ICIP. Es un organismo que, bueno, es un nombramiento, fue nombrado por el Parlamento de Cataluña, ocupó este cargo entre el año 8 y el año 16, es un organismo autónomo con mucha autonomía de funcionamiento. Y es especialista en análisis y transformación de conflictos y en el desarrollo social, y ha participado en diversos procesos de resolución de conflictos en América Latina, aparte de también en Europa, en África, en Asia. Y si os parece, haremos dos primeras preguntas dirigidas a la doctora Loncón. Mary también, no sé si lo he dicho bien, pero lo he intentado. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Mari Pulamien. Un saludo cariñoso a la comunidad de catalanes del mundo. Y bueno, gracias por el interés particular que tienen por el proceso de Chile.
y yo estoy aquí disponible a contestar las preguntas que me puedan decir, señalar. Así que para iniciar la conversación ustedes me dicen. Bien. Por supuesto, los dos ponentes sentiros libres para interactuar entre vosotros o para llevar el acto, la conversación hacia donde consideréis interesante. Las preguntas solo son sugerimientos para ir respondiendo, pero en todo caso la primera pues iría en dirección a lo que es el proceso constituyente, la convención, qué balance hacéis de lo que ha sido la convención, si ha sido satisfactoria, qué perspectivas hay de que los resultados de la convención se conviertan finalmente en texto constitucional en el referéndum de septiembre y, bueno, y qué retos, qué dificultades ha tenido todo ese trabajo. Sí, bueno, como la comunidad ya de alguna manera lo sabe, estamos en un proceso de campaña para el plebiscito del apruebo o rechazo la nueva constitución, que se realiza en 7 semanas más, el 4 de septiembre. Y dentro de este proceso, nosotros los exconvencionales ya no trabajamos en la convención, ya somos ciudadanos normales, sin ninguna función de cargo público, y algunos de ellos nos hemos dado la agenda de salir a los territorios para informar sobre el proceso, porque la nueva constitución se redactó en un año de trabajo y ello requirió mucha concentración y poca comunicación con la sociedad y los territorios. Hubo momentos en que estuvimos encerrados escribiendo, éramos 154 personas que necesitábamos hacer acuerdo y se priorizó la redacción del documento. El punto es que la sociedad está desinformada respecto a la propuesta de nueva constitución y personalmente siento que le debemos la información a la ciudadanía. Entonces, yo fui electa por escaño reservado del pueblo mapuche y el pueblo mapuche está distribuido a lo largo de todo Chile. Entonces, nos hemos agendado con otros convencionales para salir al territorio a informar y en los territorios nos juntamos con convencionales del territorio. Y hemos tenido algunas dificultades en términos de la comunicación por la presencia de esta realidad virtual instalada por mentiras, ¿no? La posverdad que figura mucho y se utiliza para desvirtuar la realidad. En un proceso de campaña, sobre todo lo que están por el rechazo, han instalado toda una máquina de mentiras y eso afecta mucho al trabajo democrático y hemos estado tratando de informar con la verdad para reducir esa mala evaluación que pueda hacer la sociedad del trabajo de la convención y de la nueva constitución en función de las mentiras. En primera instancia, bueno, aquí se mide constantemente, se está midiendo la opinión pública y los medios informativos, la televisión, la prensa, han dado cuenta de un aumento en primera instancia que se llegó a que el rechazo era mayor que la apruebo a la nueva constitución. Y esos indicadores, había puntos de diferencia entre el rechazo y el apruebo, yendo por delante el rechazo, y han llegado a decir de que, bueno, que el 60% rechaza y que 30% y tanto sería lo que aprueban en una primera instancia. Estamos hablando de comienzo de julio. La semana pasada
hace 3 días mostraron otros indicadores donde el apruebo había avanzado 5 puntos y eso también refleja de que la ciudadanía está informándose, está comprando la nueva constitución, se ha vendido bastante, y por otro lado el gobierno también generó un plan para hacer llegar el documento a la familia. Hay una cantidad de textos constitucionales que se están distribuyendo gratuitamente en las diferentes regiones. Entonces, la información que se está entregando está ayudando a que la gente pueda tener mayor confianza del proceso y cambiar la opinión respecto a lo que esto es. Personalmente siento de que también ha influido bastante opiniones de los expresidentes que hemos tenido acá en Chile, que se han inclinado por el rechazo de la propuesta constitucional. Y hace una semana atrás, Michelle Bachelet llegó y ha sido una de las primeras expresidentas que ella apoya el proceso y también ella está convencida de que es una constitución que se debe apoyar para resolver los problemas, porque instala la base para resolver los problemas sociales que tiene este país. Entonces, son otro elemento que se dio durante la semana, hace 3, 4 días, fue un acto masivo en Santiago. Santiago tiene tal vez el 60% de la población chilena, está muy centralizado. Y la tendencia en Santiago, cualquier tendencia electoral en Santiago es la que finalmente es la que triunfa, ¿no? Refleja siempre el triunfo de las tendencias. Si aquí hay avance, aumento, eso también da un indicador de que sí es un buen indicador para en caso de apruebo o también o de rechazo. Y se hizo un acto masivo, autoconvocado, y ahí se ve la fuerza de la sociedad que se autoconvoca para ir a un acto masivo del apruebo, el primero que se hace, porque bueno, como les digo, nosotros terminamos recién el 4 de julio, hace poco más de 2 semanas que estamos en este proceso. Y es muy difícil. También no tengo mucha confianza de las tendencias que se pueden demostrar a través de las encuestas que se realizan, porque son tendenciosas, porque también la prensa está de alguna manera respondiendo a los intereses de sus dueños, y bueno, y los dueños son las empresas. Y en ese contexto las empresas inciden también a que estos resultados no sean los que no reflejen la opinión del ciudadano a pie. Entonces se llena mucho de situaciones poco objetivas, no es objetiva la opinión de la prensa, porque como les digo, responde a sus dueños, y hemos tenido la experiencia anterior cuando el 2020 también se realizó la campaña para iniciar el proceso constituyente. También la prensa mostraba de que había un aumento del rechazo, que se iba a perder, y cuando fuimos constituyentes también la prensa, la encuesta indicó de que las izquierdas, por estar dividida, alcanzarían 1/3 de los electos, y los 2/3 estarían en manos de las derechas. Todos esos datos finalmente se confirman que no reflejan lo real que ocurre
cuanto en el tema de la votación. Pasó lo mismo con las elecciones presidenciales respecto al candidato de hoy día presidente Gabriel Boric, y bueno, también se decía de que no iba a alcanzar el ser electo por la poca cantidad de votantes, y esto también se superó con creces. Entonces, estamos en ese proceso, y como les digo, lo más complejo es poder llevar la posverdad instalada por la información de mucha mentira y acoso a las personas, que la verdad que lo peor de todo son las mentiras, porque generan una realidad y una reacción de la gente frente a esos relatos que son de mentiras, y eso tergiversa toda la situación. La única manera que tenemos es vía conversar y entregar hablar sobre el texto constituyente, hablar de sus normas y aclararle a la gente las dudas respecto a estas normas constituyentes. Así que, bueno, igual decirles que hay algunos programas de televisión que están haciendo el trabajo informativo, que informan de normas. Algunos son más serios, algunos programas son más serios, y otros realmente entran al show de enfrentar a las distintas posiciones. Entonces, y pasa lo mismo a nivel de la radio. Eso es como a nivel general. Buena. Jordi, ¿te parece que puedo comentar un par de cosas? Aquí. Sí. Endavant, sí, sí. Así, ¿me escucháis? Bien, gracias. Perdona, Elisa, si cometo algún error, me corriges, porque he seguido el proceso con mucha atención, y aunque hay un convencional que es exalumno mío, no voy a decir el nombre, digamos, etcétera, y que de hecho su trabajo final de máster fue justamente sobre reforma de la seguridad en los carabineros, conmigo en el máster, etcétera, y por tanto he estado informado de primera mano. Creo que vale la pena que nos escuchan entiendan o recuerden algunas cosas que a ti, por tan evidentes y que las llevas encima desde hace años, tal vez no le has prestado atención. Primero, la constituyente es hija de unas movilizaciones sociales sin precedentes en América del Sur, que coinciden más o menos en el tiempo, en Chile, en Bolivia, en Colombia en particular. Movilizaciones importantes por razones diferentes, pero también con un intento de llegada a la capacidad de tomar decisiones, descontento con la vida política tradicional, problemas de desigualdad. Es verdad que luego esas movilizaciones en parte van a ser cortadas en sus flujos por la pandemia que nos llega en marzo de 2020, pero ahí están. Una de las consecuencias de esas grandes movilizaciones en Chile, las más importantes de todas, es esa idea y esa cuestión de que había que acabar con la constitución de Pinochet, que solo había tenido reformas pequeñas en el 2005, si no recuerdo mal, digamos, etcétera, dentro del momento y de la derrota del referéndum de Pinochet para perpetuarse en el régimen con una alianza de múltiples partidos y de la ciudadanía social. Cuando se hace un referéndum, como tú misma dices, para ver si se va a la constituyente o no, el éxito es enorme. El 78% de la población, casi el 80%, dice que sí. En mayo del 2021 se celebran unas elecciones para elegir los convencionales, 155, con ese elemento de 17 escaños, curules, para las poblaciones indígenas, algo absolutamente novedoso en Chile y en general en América Latina desde esa perspectiva, y el resultado de esas elecciones está muy escorado hacia grupos de izquierda no convencional, de independientes y con escasa presencia de los partidos tradicionales y en particular los de derecha y extrema derecha.
la constituyente se constituye, tú eres su primera presidenta y lo sabes muy bien, etcétera, se establece un mecanismo de trabajo efectivamente duro porque el 4 de julio del 2022 hay que presentar un texto, sí o sí, y además hay mecanismos de participación. Los constituyentes pueden presentar propuestas sobre los diferentes temas que luego se van a tratar en las 7 comisiones de la constituyente y además también la población con un sistema de votos que lo acompaña. Si no recuerdo mal, se presentan en torno a 1.275 propuestas, casi 1.000 procedentes de los propios convencionales, 78 de fuera y unas 250, hablo de memoria en este momento, corrígeme si me equivoco, que vienen justamente de los pueblos indígenas y de esa vía que tienen ahí, etcétera. En febrero empiezan, febrero del 2022, las dudas y, como tú decías, los ataques malintencionados de cierta prensa, medios de comunicación, es decir, esto es un caos, no van a llegar a tiempo, esto cómo se organiza, etcétera. Se dan publicidad a algunas propuestas muy extremas que el propio presidente Boric, ya electo, todavía no contestó por Twitter, como la de disolver los 3 poderes del Estado, pero esa era una opinión muy minoritaria que todo el mundo tenía derecho a presentar y que no tuvo recorrido, digamos, pero sin embargo se presentaba la convención como revolucionaria, extrema, el fin del Estado de Derecho, de todo lo que pudiera pasar, etcétera. Quiero recordar para los que nos escuchan que las decisiones se debían tomar por una mayoría muy amplia, 103 votos, por tanto el texto está discutido, más que discutido, etcétera, desde esa perspectiva. ¿Y qué es lo que se presenta en la Constitución? En la propuesta final, que el 4 de julio, cuando acaba la constituyente, se dice ahí, pues un texto que efectivamente tiene cambios interesantes, ventanas de oportunidad, pero que en absoluto es revolucionario, como, si permiten, tampoco lo era ni siquiera el capítulo, aunque sea el que menos se ha cumplido, de desarrollo rural en el acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Eso era, digamos, una reforma agraria socialdemócrata de centro, digamos, en sentido clásico. ¿Qué es lo que hay en esa constituyente? Primero, en ese borrador, perdón, de constitución, hay la idea de una democracia basada en la paridad, muy importante en cuanto a temas de sexo y género, que incluye incluso al sistema de justicia, las políticas fiscales, etcétera. Ahí seguramente estarás de acuerdo conmigo en la tarea de las muy organizadas y poderosas organizaciones feministas chilenas. Ha tenido un claro impacto en esa convención y muchas de las convencionales, como tú misma, que estaban ahí. Segundo, la definición de plurinacionalidad, que por otro lado es bastante habitual, Jordi lo sabe, digamos, Jordi Matas, en América Latina desde los años 90 en adelante, con el reconocimiento de la existencia de la autodeterminación de los pueblos, de las naciones, etcétera, etcétera. Un tercer preocupación muy importante por temas ambientales y derecho de la tierra, y también, obviamente, por derechos sociales, participación fuerte, lucha contra la corrupción, etcétera. Cosas perfectamente asumibles en los tiempos que corren y habituales en muchos debates constitucionales. Es verdad que ha habido más ruido en otras cosas como el sistema político, porque es interesante. Jordi, la Asociación Catalana de Ciencia Política tiene tarea ahí, según que funcione, etcétera, porque la propuesta que se hace interesante es de manejar, seguir con un sistema presidencial, pero como un sistema bipartidario asimétrico, donde la Cámara Alta se convertiría en una Cámara de Regiones, eso que se lleva discutiendo en España desde décadas sin que funcione, etcétera, digamos, desde esa perspectiva. Y hay debates sobre partidos políticos, etcétera. Pero, en síntesis, es verdad que hay que ver qué puede pasar con nuevos partidos políticos, fragmentación o no, pero sinceramente, leído desde fuera y con toda mi simpatía por el trabajo, es difícil pensar que eso es el fin de Chile, el fin del Estado de Derecho, el fin de la... No, efectivamente es una propuesta de modernización interesante, importante, en línea
de muchos de los cambios constitucionales que se han hecho ahí desde esa perspectiva. Y recuerdo ese referéndum, y acabo con ello, que hay que establecer el 4 de septiembre, va a tener que plantearse ese tipo de cuestiones, si se aprueba o no se aprueba el texto, y entre medio ha habido un factor clave, que es la victoria del presidente Boric, su toma de posesión y el hecho de que, por tanto, el resultado podría afectar negativamente o positivamente, esperemos que sea positivamente, porque sea de aprobación. Muy interesante ese dato que dabas, Elisa, de los cambios en las tendencias de las encuestas, porque efectivamente por ese factor de manipular que tienen la opinión del que ha de votar es importante que cambie la tendencia y que parezca, digamos, que hay muchas más probabilidades, como espero, de que sea aprobatorio. Pero eso podría tener impacto, como podría tener impacto en general en la situación, pero de eso seguramente hablaremos más tarde, en América Latina. Me preocupa, y acabo, la posición de efectivamente algún expresidente. Tú has hablado de algunos. Hay uno que no ha manifestado su opinión directamente, que es Lagos, al menos la última vez que le recuerdo, pero sí que dijo que si el resultado fuera denegatorio, habría que seguir trabajando con la Constitución de nuevo. Tampoco tengo muy claro cómo eso se podría hacer, etc. Pero en síntesis, para los que nos escuchan, lo que se está jugando es importante, y es importante en términos de democracia participativa. El gran problema, como pasó en el Brexit, como pasó en otros casos, incluso salvando las distancias en el caso del proceso catalán, es que en la democracia participativa no solo es importante el proceso, y el proceso de los convencionales y de la constituyente ha sido impecable, sino el resultado. Y ahora estamos en la manera de ver qué va a pasar con el resultado. Un resultado negativo no solo sería un problema en Chile y un problema para Boric, sino que complicaría, digamos, las esperanzas de regeneración, de cambio de un continente que, recordemos, es el más desigual del mundo, que había hecho avances en la lucha con la pobreza, pero que la pandemia ha liquidado todos esos avances, y donde sigue habiendo un cierto ruido de sables y demasiada autonomía militar con respecto al poder civil. Y lo dejo ahí. Y Elisa, si crees que he dicho alguna cosa que no es correcta, por favor, corrígeme. Mira, precisar el tema de la encuesta CADEM, que es la que se salió este domingo reciente, ¿no? Dice que hay el plebiscito de salida cayó 5 puntos porcentuales, quedando en 47% el rechazo. El punto es que dice de que la opción apruebo evidenció un alza de 2 puntos, y el domingo alcanzó 39%. De esta forma, la brecha que hay entre el apruebo y el rechazo es de 8 puntos. El domingo. Y estas mediciones se están haciendo con un grupo que se hace una encuesta al azar, pero como les digo, no son encuestas confiables, porque por la experiencia lo digo más bien. Y el proceso de campaña oficial por la televisión se inicia el 6 de agosto. Todavía falta tiempo para eso. Y cuando se aplicó esta encuesta tampoco teníamos la opción y dado a conocer de la expresidenta Bachelet, que ella está apoyando el proceso. El expresidente Ricardo Lagos llamó a todos los sectores políticos a tener un plan B para el apruebo o para el rechazo, de modificación de lo que hoy día nosotros estamos presentando. Entonces, la derecha se acopló a ese llamado, y los partidos políticos de derecha y de centro derecha siguieron el llamado de Lagos. Y hay un sector que
que no es de sector político, más se presenta como independiente, pero son de la línea derecha, conservadora, que se llaman Amarillos y que ellos también están colocando sus cartas sobre la mesa para modificar el documento que nosotros hemos elaborado, el proyecto de nueva constitución. En este ámbito entonces se instala apruebo para rechazar, apruebo para modificar, rechazo para modificar. Claro. Pero es solo un lenguaje que busca confundir a la ciudadanía porque el plebiscito es apruebo o rechazo. Exacto. No hay otras opciones y todas las opciones posibles que se pueden dar es una vez aprobado el texto. Pero el Parlamento chileno hoy día, dirigido por la democracia cristiana, en realidad la opción dirigida por la democracia cristiana y también por la derecha, hoy día están discutiendo cambiar el quórum de 2/3 por 4/7. Eso que dejó instalado la dictadura por más de 30 años, hoy día buscan modificarlo. Y la derecha dice que ellos están de acuerdo con los derechos sociales, pero por experiencia, la ciudadanía sabe que la derecha conservadora nunca ha sido su eje y su objetivo los derechos sociales de los ciudadanos. Entonces ahí no hay confianza. Los ciudadanos tampoco tienen confianza en el Parlamento chileno, porque cuando se hizo la elección para el plebiscito de 2020, los ciudadanos dijeron que la Constitución debiera ser escrita por personas democráticamente electas, no por el Parlamento, no por los senadores tampoco, que son parte del sistema, ni tampoco por especialistas, por técnicos, sino por personas democráticamente electas. Y por eso que nosotros fuimos electos democráticamente, y en ese grupo de 154 hay pluralidad, hay pueblos indígenas, están las mujeres, están las regiones, están los movimientos sociales, y todos en minoría estuvimos todos en minoría. La izquierda, la derecha, los movimientos sociales, los indígenas, que eso nos llevó, esa condición minoritaria de nuestra presencia en la convención nos llevó a instalar acuerdos, y que fue importantísimo porque fueron acuerdos democráticos, ciudadanos. Entonces, el debate que lanzó Lago lo hizo diciendo de que esta constitución, este proyecto constitucional que nosotros presentamos, no tenía consenso. No tenía consenso con la amplia mayoría de los chilenos. Pero eso que dice él no tiene consenso, en la lectura del movimiento social, es que el mismo movimiento social dijo, no confiamos en los parlamentarios que escriban esta nueva constitución. Y quienes hoy día se oponen y que instalan el rechazo o con urgencia la modificación de los 2/3 para las normas constitucionales de la Constitución de Pinochet, son justamente ese grupo que no tiene la legitimidad ni la confianza ciudadana. Entonces, en el fondo, el consenso lo hicimos nosotras y nosotros, que estuvimos trabajando y que fuimos democráticamente electos. A mi opinión, en mi opinión, tiene el consenso del pueblo de Chile democráticamente electo. No tiene el consenso con los expresidentes, que son personas hoy día, son ciudadanos respetables porque condujeron a nuestro país, pero que no fueron los convocados a escribir esto. Entonces, en el fondo nosotros le llamamos, no tiene el consenso de la élite política, de estos señores que son familia, que han sido parlamentarios, que han sido los senadores, que se pasan el cargo de padre a hijo, de esposa a esposo, y son familias que todo el tiempo han tenido ahí el privilegio
económico y político. Entonces, para contrarrestar la postura de los movimientos sociales y de quienes participamos en la escritura de nuestra Constitución, dicen de que van a rechazar la Constitución porque se instalan privilegios, porque nosotros instalamos privilegios. ¿Y a qué le llaman privilegio? La instalación de los derechos sociales y de derechos de los pueblos. Nosotros, en la Constitución antigua, existía la definición básica que dice que las personas nacemos libres e iguales en derechos. Esa igualdad es una igualdad formal, que no es la igualdad material o igualdad sustantiva que nosotros instalamos en esta nueva Constitución. Nosotros instalamos la igualdad formal, o sea, la igualdad sustantiva, que implica reconocer la diferencia e instalar mecanismos para que esas diferencias queden en igualdad con lo que no tienen las diferencias. Por eso hablamos de la igualdad sustantiva. Entonces, en ese contexto es que por esa vía se ha instalado derechos de igualdad sustantiva para las mujeres sobre en la nueva Constitución un trato diferenciado a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad y a los pueblos indígenas. Entonces, ellos dicen que esta es una constitución indigenista, pero se usa lo indigenista para restarle el valor, porque antes esto era en procesos de discusiones democráticas anteriores, para elecciones anteriores, era contra el comunismo. Y hoy día los indígenas decimos, han dejado descansar a los, entre comillas, comunistas, y se pone como el ogro del miedo, el terror a los indígenas. A los indígenas. Claro, pero en la base de la discusión es que esta nueva constitución instaló ya no solo la igualdad formal, sino la igualdad sustantiva para favorecer a aquellos grupos minoritarios que no tenían la posibilidad de, que estaban excluidos, y dentro de ello la paridad para las mujeres, los derechos para las niñas, niños y adolescentes, para el cuidado, los derechos al cuidado, y así varios derechos en esa misma dirección de reconocer la igualdad sustantiva. Entonces, es un debate profundo porque la democracia chilena se está, de acuerdo a la propuesta de nueva constitución, se hace una redistribución del poder político, y esa redistribución del poder político implicó un cambio del sistema político, y a la Cámara de Diputados se instaló la paridad, se instaló la región y se instaló los pueblos indígenas. Y el Senado, esta entidad completamente centralizada que teníamos, y que además respondía al privilegio de las familias que se repitieron los cargos por toda la historia, ¿no? Se colocó el Parlamento de la región. De las regiones. La base del Parlamento de la región, la base es que la ciudadanía que llegó a escribir esta nueva constitución traía en sus programas la descentralización, porque se concentró todo el capital político económico en Santiago, y las regiones estaban muriendo, y la gente necesita derechos sociales en las regiones, necesita poder también activar el trabajo, activar la educación en las regiones. Entonces, en esta constitución incluso se instalan universidades regionales para formar a las y los jóvenes, y puedan formar a los jóvenes para el desarrollo de su propia región. Entonces, se le da a las regiones autonomía, se le da a las regiones
los representantes de la Cámara de las Regiones que van a planificar el plan, van a planificar las políticas, van a planificar el desarrollo, van a planificar también la redistribución, el trabajo económico. Entonces, el Estado de Chile en esta nueva Constitución se define como un Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, regional, ecológico. Y en esto de lo social también se define como un Estado solidario. Significa que regiones mineras, por ejemplo, que producen más, tienen más riqueza, ¿qué va a hacer el gobierno? El Estado va a redistribuir a las regiones esa riqueza para que quedemos en condiciones de igualdad para poder llevar el desarrollo de las regiones. Y dentro de ese tema de la autonomía de las regiones se instaló la autonomía de los pueblos indígenas. Con los límites, porque una de las razones con la cual se nos acusa de que se va a dividir este país es que dicen de que la autonomía de los pueblos indígenas, bueno, va a dividir el país. Sin embargo, hay un artículo, el artículo 3 de la nueva Constitución dice que el Estado es indivisible. Incluso el artículo 187, numeral 4, dice que las autonomías tampoco van a respetar, que las autonomías van a respetar la unidad de la nación y obviamente la no secesión. Esos son a eso se refieren los artículos, que no va a haber secesión y que no va a haber división. Eso ya está definido. Entonces ellos insisten con difundir la noticia falsa de que los pueblos indígenas estamos dividiendo Chile, instalando el miedo hacia los indígenas. Es una situación muy manejada, ¿no? Bien, no sé si Rafael, si vols dir algú, si no... No, simplemente para los que nos están escuchando, tened en cuenta que lo que estaba comentando Elisa de cambiar 2/3, 66% de aprobaciones de votación ponderada a 4/7, significa rebajarlo al 57% aproximadamente, lo cual es una rebaja sustantiva, porque todo el mundo debe recordar que lo de la mayoría de los 2/3 suele ser una norma bastante generalizada cuando se piden mayorías reforzadas, digamos, para cambios importantes, etcétera. Yo creo que todo eso que dices está ahí en una sociedad polarizada como la chilena, donde se han conservado privilegios, donde no se ha podido romper plenamente con el pasado, donde se ha hecho una transición a trozos e imperfecta y fragmentada, pues todo eso va a estar ahí. Por eso, insisto, es muy importante el resultado. Claro que hay que apoyar eso y hacerlo, porque si un proceso como este, clave, de constituyente y de convencionales, que surge de movilizaciones sociales, que acepta el mundo político a regañadientes, y que Sebastián Piñera, el presidente en su momento, en las de derechas, en el momento de las movilizaciones, tiene que aceptar para calmar las aguas, acaba con un resultado que no es bueno, es decir, acaba con un rechazo, eso significaría, digamos, problemas, digamos, desde esa perspectiva, y habría quien lo utilizaría populísticamente para decir algo que sigue existiendo por ahí, que es incluso entre algunos politólogos y sociólogos, ya que estamos en un acto de profesionales también, que los referéndums los carga el diablo y que las opciones de votación binaria no son buenas para la democracia. Eso hay gente que sigue diciéndolo, y por eso es muy importante, Elisa, que, como estáis diciendo, se ponga toda la carne en el asador y que el resultado sea otro, aunque probablemente será un resultado ajustado, relativamente ajustado, porque la capacidad de los medios y de la política tradicional de asustar y de manipular es alta. Sí, yo creo de que la ciudadanía, y al menos la postura con que yo he trabajado, es darle tranquilidad a la ciudadanía que hay que ratificar
que en el plebiscito del 2020 hubo un porcentaje de casi 80% quienes estuvimos de acuerdo con ponerle fin a la constitución de la dictadura y de Pinochet. No creo que vamos a llegar para nada a ese porcentaje. Sin embargo, la ciudadanía tiene que saber que es la única oportunidad tan democrática que tenemos, porque es la única oportunidad, el único hito también en el mundo que se escriba una constitución en paridad. Nunca las mujeres hemos sido convocadas a trabajar y a escribir una nueva constitución. Entonces las mujeres, hay un movimiento feminista acá que yo creo en el movimiento feminista en términos de condición de mujeres, porque las mujeres hemos estado ausentes injustamente de los procesos y hemos sido tratadas con injusticia, por un lado. Entonces confío en esas mujeres que tienen la conciencia de que es posible tener un Chile más paritario. Y por cuanto también, si esto se perdiera, no hay vuelta atrás con la paridad. Tampoco hay vueltas atrás con la plurinacionalidad, porque los pueblos indígenas, nosotros, no hemos inventado derechos ni privilegios. Hemos escrito lo que anteriormente nuestros gobernantes firmaron dentro de los tratados internacionales referidos a materia indígena. Pues deixa't obert, oi? Entonces, ¿Qué? el convenio 169 de la OIT ya estaba firmado por nuestros gobernantes y ratificado, como la Declaración de la Nación Unida sobre Derechos de Pueblos Indígenas, solo que, y además ellos siempre prometieron en campaña el reconocimiento de los derechos colectivos, nunca lo lograron, porque la Constitución de Pinochet con esta herramienta de los 2/3 hacía imposible los acuerdos dentro del Parlamento. Y nosotros hoy día lo instalamos con este consenso de base de convencionales que venían democráticamente, habían sido electos. Entonces, pero el tema está para continuarlo. Entonces, sin embargo, creo que la responsabilidad la tenemos todos los ciudadanos para poder aprobar con la nueva constitución, porque, bueno, son derechos que nos ha costado décadas y siglos a los indígenas. Son derechos que implicaron también el tema de más de 400 mutilados, por ejemplo. Y eso se produjo dado a la concentración del poder en un presidente que no tenía la popularidad y que no incidió para evitarlo durante el estallido social. O sea, en ninguna parte del mundo tenemos un presidente que ha admitido que se mutile a la ciudadanía, y aquí se mutiló a más de 400 ciudadanos, donde la policía disparó directamente a los ojos, y eso es muy duro. Entonces, la polarización de la sociedad, yo creo de que la balanza está puesta en que la ciudadanía reclame sus derechos. Solo los que están en la posición conservadora de no hacer los cambios por defender sus privilegios siempre son minoritarios. No son grandes, numeralmente son minoritarios, tienen poder económico, como ahora, por ejemplo, han puesto millones de dinero para la campaña, para instalar bots, pagan a las personas para hacerlo, pero el poder de Chile sigue estando en su mayoría de chilenos que somos buenos hombres y buenas mujeres que pensamos el país en la unidad para mejorar los problemas que tenemos y que fueron heredados por la dictadura.
porque toda la violencia, todo el odio, toda la postergación viene de la Constitución de Pinochet, viene de ese proceso que ni por más democráticos que fueron nuestros gobernantes pudieron cambiar. Y le hicieron muchas modificaciones a la Constitución antigua, la del 80, pero nunca pudieron modificar los derechos sociales, nunca pudieron modificar para instalar los derechos sociales, nunca pudieron modificar para instalar los derechos de paridad y los derechos de los pueblos indígenas. Y ahora tenemos eso, entonces creo que va a haber una respuesta ciudadana de la ciudadanía consciente. No va a ser el 80%, pero yo espero que sea que esté en el 60%. También introducir una pregunta. Adelante. Que hace Hortensia Galí. Yo creo que tiene que ver con el punto donde hemos llegado. Hay una élite política y económica que parece que no acepta aparentemente el texto constituyente. Hay que ganar un referéndum. ¿Qué tipo de estrategias, un poco ya se ha dicho, pero qué tipo de estrategias comunicativas está haciendo esta élite para intentar frenar la Constitución? Y Hortensia, más concretamente, pide si podría dar algunos ejemplos de fakes que se han dado. Bueno, ya señalé las fakes que se han dado, se instalan para polarizar la sociedad, influir en la toma de decisiones y ocultar la verdad, desinformando y distrayendo la opinión. Entonces, a la opinión pública. Se le ha dado mucha importancia, por ejemplo, el caso Rojas Vade, que fue un convencional que mintió porque éramos 155 y él hizo una campaña a partir de la mentira diciendo que, bueno, ustedes creo que conocen el caso, pero él mintió diciendo que tenía cáncer y no tenía cáncer. Entonces se hizo público y finalmente fue destituido como convencional por una modificación también a la mismo artículo, por una modificación que se hizo desde el Senado. Entonces se pone otro ejemplo de un joven convencional que un día emitió un voto desde una ducha y lo dice, estoy en la ducha y voto tanto. Entonces, falta de la actitud y de la comportamiento individual de personas. Pero la convención instaló un método de trabajo donde ni Rojas Vade ni el caso del joven que votó desde la ducha modificaron la discusión. El plan de trabajo tenía tal diseño que nada de lo que ocurría alrededor podía interrumpir lo que estábamos decidiendo. Por eso que en el lapso de un año logramos escribir esa constitución. Un diseño participativo, con voto y opiniones horizontales, todos teníamos los mismos derechos, había un cronograma organizado, en tal fecha se hace esto y lo otro. Todo eso esa metodología permitió lograr el documento que tenemos, y el documento es una propuesta constitucional de calidad, es profundamente humana, y además instala los derechos de la naturaleza porque se escribe en un proceso de crisis climática. Entonces, la posverdad que se instala lo hacen en función de denostar a los mensajeros. En el caso personal mío se dice barbaridades, pero que van con el sesgo racista y peyorativo, y porque se ha acostumbrado a maltratar a las personas de origen indígena. Habla muy mal de ellos en realidad. Yo creo que eso también va a ser su error, porque a partir de eso quienes están conscientes de eso también van a marcar la diferencia.
Lo otro de mentiras que se ha dicho, bueno, ya les dije de que se va a dividir el país, eso no es real, que que la casa propia no va a ser propia y la Constitución instala la vivienda digna. Entonces, en ninguna parte dice que la casa propia no va a ser propia y que no va a ser heredable. Cosas tan nefastas como diciendo de que si tú tienes una casa y tienes un cuarto desocupado, se lo tiene que pasar a un migrante. Entonces, realmente son mentiras nefastas. Y por otro lado, esa estrategia de las mentiras en un corto plazo genera opinión, genera y distrae a la gente e incide en las votaciones. Se ha hablado de esos procesos en otros procesos de elecciones democráticas. Se ha hablado de ello en Brasil, en Estados Unidos, por ejemplo, y tienen efecto en el corto plazo. Pero y eso implica también el uso de muchos recursos para llevar esa campaña. Entonces, siempre queda en la democracia la elección, que necesitamos hablar y hablar con la verdad. La democracia no puede basarse en la denostación y el ataque al otro. Hace poco una persona vinculada al rechazo amenazó con acribillar a personas así, incluyendo a los indígenas. Y lo hizo por vía Zoom, por vía estas comunicaciones que usamos, ¿no? A ese nivel se llega porque está basado en el miedo. Se psicotiza a la persona en función del miedo, ¿no? Entonces se trata de paralizar eso. Y creo que la democracia, la mejor democracia es la que se hace con la verdad, con la comunicación, con el respeto, con el cariño, con el amor, y por eso nosotros estamos haciendo los trabajos territoriales para llegar con la gente recibe la palabra, hacemos conversaciones y manifiesta su cariño, solo que el tiempo es demasiado corto, pues si tenemos 7 semanas para revertir estos resultados. Pero yo sigo sosteniendo de que tampoco las encuestas reflejan la realidad, reflejan una opinión de un sector y sirven para poder planificar y medir y reestructurar la metodología de la campaña, todo eso, pero hemos tenido la suerte en Chile de que nunca todavía han reflejado lo que son los resultados finales. Parece que también están un poco con los sesgos, ¿no? Los sesgos del sector que tiene y controla la comunicación. Muchas gracias. Si os parece, cambiamos el Zoom y tener un diálogo, pero Rafael, si nos puedes hacer un poco a partir del caso chileno, una valoración sobre el estado de la democracia en América Latina y si la experiencia constituyente pues, se puede conectar con otras experiencias parecidas en el subcontinente. A ver, tenemos una situación de retroceso de la democracia mundial, no exclusivamente en América Latina. Es decir, hay una serie de fenómenos que con diferente intensidad regional y local se están dando en todas partes. Movilización social, lucha contra la corrupción, incremento de la desigualdad, en parte crisis del 2008, pandemia, en todas las partes desde esa perspectiva, incremento de la desigualdad que afecta a las clases medias, claves en el sentido de que son las que pagan impuestos y son las que básicamente sirven para pedir mejoras en políticas sociales, educación, salud, y también efectivamente incremento de populismos,
de tipos diversos y en general un descontento con la forma tradicional de hacer política, cambios en los partidos políticos tradicionales, digamos, etcétera, que tienen que ir adaptándose a esa situación. Además, en el caso de América Latina, que recordemos es la región más desigual del mundo, no la más empobrecida en términos, digamos, cuantitativos, que seguiría siendo África subsahariana, nos encontramos con una situación en que está habiendo un cambio de ciclo. Ciertamente, hubo un ciclo más o menos de izquierdas, para decirlo rápidamente, bolivarianas, y ahora tenemos un ciclo de nuevas izquierdas después de un elemento de derechas relativamente fuerte. Muy diferentes entre sí, pero Perú, Ecuador, Bolivia, México, Colombia ahora con la toma de posesión de Petro el 7 de agosto y, por supuesto, Chile con Boric, que además significa, por ejemplo, a diferencia de Petro, aunque su comportamiento ahora está siendo más de nueva izquierda latinoamericana que de vieja izquierda en cuanto a pactos, creaciones de consenso, digamos, desde esa perspectiva, Boric es un presidente que viene de los movimientos sociales del 2019, etcétera, etcétera, y que permite, digamos, cambiar mecanismos diversos a ese respecto. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos y la situación? Ya los latinobarómetros plantean desde hace décadas que hay un descontento con la capacidad del Estado democrático de resolver grandes problemas. En parte por eso que comentaba Elisa, hay los 500, los 1000, los 2000 apellidos que se repiten constantemente en muchos países y que dominan eso. También en parte por una sensación también de cierta izquierda de creer que los problemas siempre son culpa del colonialismo, y hay muchos del colonialismo y del patriarcado, pero recordemos que América Latina tiene 2 siglos de independencia y por tanto alguna culpa en lo que sucede tendrán también las élites criollas que salieron de eso, etcétera, y no todo es culpa, aunque es muy importante el legado del colonialismo o el vecino del norte, digamos, Estados Unidos, que está ahí, y su injerencia a ese respecto, etcétera. Por tanto, hay una situación diferente donde efectivamente el tema central es lo social, el nuevo interés medioambiental y un fenómeno que es bastante general en todo el mundo, el descontento de una población joven, mucho más educada y capaz que nunca, y eso lo veríamos también en África o en parte de Asia, y que no tiene realmente probabilidades de ejercer sus competencias, de vivir mejor. Es decir, incluso en esos países está pasando también lo que ya pasaba ha empezado a pasar desde hace 10 años aproximadamente en Europa. El ascensor social no funciona. En América Latina el ascensor social era limitado a ciertos grupos de clases medias, etcétera, etcétera, pero podía haber ascensor social. Hoy por hoy la gente joven no tiene esa capacidad y efectivamente se están generando ideas especialmente importantes. De alguna manera señalaría 3, aunque eso daría para un debate largo. Primero, una nueva manera de afrontar los temas, no tanto con izquierda-derecha tradicional, el que tiene, el que no tiene, el que ha sido desposeído, el que está desposeído, sino en términos más como están en la propia nueva Constitución propuesta por la Convención, en el caso de Chile, de derechos sociales, de derechos medioambientales, de la igualdad y a la vez el respeto a la diferencia, la paridad, digamos, desde esa perspectiva como un elemento clave. ¿Qué significa eso? Segundo gran tema. Pensar en salvar las democracias, que aunque sean insuficientes, han sido un cambio importante en una región donde la dictadura militar ha estado a la orden del día. Recordemos, en ningún otro país del mundo ha habido
tantas novelas dedicadas a el papel de los presidentes dictatoriales. Encontraríamos ejemplos en prácticamente todos los países latinoamericanos, digamos, y en particular después del boom de las literaturas latinoamericanas. ¿Qué está sucediendo con eso? Que se están haciendo coaliciones. Pasó en el caso de Boric, lo estamos viendo en el caso de Brasil con Lula. Lula tiene claro que por la polarización y la capacidad de manipulación y de mantener el poder fáctico de la derecha y sobre todo del poder económico tradicional, tiene que pactar con un sector conservador para intentar plantear una alianza que le permita llegar a la presidencia. Salvando las distancias, lo mismo está haciendo en este momento Petro, digamos, etcétera, con alianzas con partido liberal, incluso conservador, con otros, etcétera, para garantizar cierto tipo de cuestiones. Eso nos plantea algunos cambios, algunos elementos interesantes. Y la tercera, que es todavía incipiente, yo diría que hay una pinza entre cambios en sistemas electorales, sistemas políticos, constituciones y movimientos sociales respecto al presidencialismo. El presidencialismo ha sido el gran elemento de América Latina. Recuerden, presidentes de izquierdas y derechas han intentado cambiar las constituciones para reelegirse. Pasó en Brasil con Cardoso, digamos, etcétera. Pasó en Colombia con Santos y previamente con el anterior presidente, y por tanto encontramos situaciones de ese estilo. Por tanto, la situación es compleja, es difícil, pero yo diría que no es mucho más que en el resto del mundo. Es decir, hay descontento en cuanto a los sistemas políticos tradicionales y sobre todo descontento en el hecho de que no resuelven los problemas básicos de la sociedad y en particular el incremento terrible de la desigualdad, que es algo que ya se está dando desde 2008 en todo el mundo. Sí, me parece muy sensato su análisis que identifica estos tres elementos, porque están presentes dentro de esta realidad. Nosotros como pueblos indígenas vemos de que no es un problema, no es un tema de derechas y de izquierdas. Que hay que ampliar, que hay que hacer democracias plurales, con diversidades, y eso aquí entró muy bien dentro del proceso constituyente, con la diversidad sexogenéricas, por ejemplo. Pero hay otro actor, que es la naturaleza. Yo he visto con preocupación cómo se quema mucha parte en España, en el norte, por las temperaturas, por las altas temperaturas, ¿no? Que le está afectando a varios países del norte y en muchas otras partes. Entonces podemos nosotros tener discusiones muy antagónicas, pero si no consideramos esa variable de la naturaleza, he visto cómo se han quemado las casas de mucha gente, y cada vez esto es peor. Entonces, siento que la naturaleza es un actor más de la política y que nosotros no podemos solo pensar en ese desarrollo económico sin ella, sin la naturaleza. Necesitamos otra conciencia, necesitamos otro pensamiento y otras filosofías que nos lleven a pensar más allá de nosotros, ¿no? Y ver que somos naturaleza. Aquí nosotros instalamos los derechos del agua y hay normas que dicen que tenemos una relación indisoluble con la naturaleza. ¿Y cómo no va a ser indisoluble si nuestro cuerpo tiene un 75% de agua, cuando con la verdura que nosotros consumimos está el agua? ¿Cómo venimos de una filosofía y una mentalidad que nos hicieron ver el río allá lejos, cuando dentro de nuestros cuerpos también circula el río y los minerales y todo lo demás? Entonces, si seguimos contaminando los ríos y las tierras, si se siguen contaminando,
O sea, todas estas constituciones van a quedar en cero si somos amenazados por el calentamiento global, por las intensas lluvias en algunos casos y las intensas sequías que está afectando en el norte. Entonces, ese debate, eso se transformó en debate constituyente en nuestra experiencia aquí en Chile, y es por eso que se instalan los derechos de la naturaleza como están en otras constituciones. Y por otro lado, creo que los sistemas políticos que señalas tú, que han sido altamente presidencialistas, claro, han afectado a la democracia, porque nosotros teníamos el caso acá. El expresidente Piñera tenía el 5% de apoyo durante el estallido social y seguía él como presidente, y el país se estaba destruyendo y estaba en una situación de polarización tan fuerte, pero esa era la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no teníamos mecanismos de cómo la ciudadanía poder tener más poder, más decisiones en la democracia, porque teníamos solo la democracia representativa, que se instala una vez cada vez que tú vas a votar. Por eso instalamos la democracia participativa y dándole rol a la sociedad civil organizada para que tome decisiones. Y también instalamos los referendos el día en que esta constitución nos sirva. Se puede llamar a un referéndum para modificar la constitución, porque esta constitución no tiene candado. Y claro, hay situaciones que se pueden mejorar y tiene todas las herramientas para mejorarlo en el futuro. Pero lo que necesitamos en primera instancia es aprobarla y sobre esa base empezar a caminar una nueva relación entre nosotros, la sociedad chilena, con los pueblos, con las mujeres, con los niños, pero también una nueva relación con la naturaleza. Y a partir de eso vamos andando un camino diferente. Entonces, eso yo agregaría a tu análisis. Estoy de acuerdo, perfectamente. Ese es un tema creciente y que además ha ido mucho más allá de la aparición de partidos verdes que estaban en casi todos los países de América Latina, pero que tenían una visión mucho más limitada que esa que planteas tú de los derechos de la naturaleza. Así es. Y obviamente los derechos de la diversidad, porque aquí el sistema, el debate conservador no asumió el debate sobre las diversidades, sobre las distintas identidades. Bajo el concepto de Chile es único e indivisible, la presencia de ser distinto para ello es una amenaza. Y conceder derecho a esas diversidades, para ello no va con la igualdad formal que tienen todas las constituciones. Entonces, no, en el fondo no hay un acuerdo respecto a la igualdad sustantiva o a la igualdad material. Pero necesitamos, porque un anciano, efectivamente, no está en igualdad de condiciones si no tiene tiene una escalera para subir, no sé, 3 pisos, no va a poder. Y necesitamos dar trato diferenciado a la diferencia, para que estemos todos en igualdad de condiciones. Y eso es parte de los derechos humanos y la discusión de los derechos humanos en este siglo XXI. Bien. No sé si vos afegir alguna cosa, Rafael. No, coincido con Elisa. Yo creo que, si me permites, ya casi como reflexión general, creo que deberíamos saludar y seguir muy de cerca este proceso y esta fase final, esa campaña que se va a inaugurar ya con medios de comunicación a principios de agosto, y ahí deciros que hay que perseverar, porque efectivamente lo que está en juego el 4 de septiembre no solo es el final de un proceso ejemplar y que puede dar muchas canchas y para otros procesos en América Latina y en otros lugares, sino también porque es un elemento clave
para la propia capacidad de maniobra del presidente Boric, digamos, etcétera, en Chile en este momento. No olvidemos que prácticamente las dos fuerzas políticas más importantes que estaban detrás de los que tenían alguna etiqueta ideológica, aunque no necesariamente partidaria, de los 155, luego 154, digamos, convencionales, eran los dos partidos principales, bueno, más que partidos, coaliciones, digamos, fuerzas políticas que apoyaron a Boric en su camino a la presidencia, etcétera, y que, por otro lado, en América Latina se han puesto muchas expectativas en lo que pueda hacer Boric a ese respecto. Por tanto, desde la perspectiva de democracias participativas, de cambios, eso es algo importante, clave. Yo no diría que se pueda comparar con lo que significó el triunfo de Allende y luego el golpe de Estado de Pinochet, etcétera, pero realmente creo que valdría la pena que como catalanes, que como decía David, siempre hemos estado en un lado o en otro, muy cercanos a América Latina, que consideramos como, en mi caso mismo, que me paso la vida viajando arriba y abajo, etcétera, desde esa perspectiva, como algo muy cercano, que lo que está en juego es mucho desde esa perspectiva, porque si no, las nuevas mediciones, las diversas que hay, y que se publican 3 o 4 al año sobre el estado de la democracia en el mundo, nos van a dejar a seguir dando malas notas, impresiones. Por tanto, el 4 de septiembre en Chile no solo se juega el futuro de la nueva Constitución, sino más cosas. Por tanto, Elisa, por la parte que me toca, por la parte, estoy seguro, de todos los que estamos aquí, nuestra solidaridad, y invocaremos a todas las fuerzas divinas y no divinas, digamos, de todo tipo, para que ese 60% de que has hablado sea realidad. Incluso con un 55, 57 ya me conformaría. Sí, muchas gracias por tu palabra y apoyo de solidaridad. Nosotros sí tenemos certeza, o sea, en términos de que hemos estado siempre en este camino y no, o sea, finalmente yo digo, y lo aprendí de mi gente, de que los pueblos finalmente siempre terminan liberándose de todas las opresiones. Esa es la historia de nuestra humanidad. Cuesta a veces, pero llega el momento. Y yo confío en que este puede ser el momento. Y es por el respeto y de la convivencia pacífica, sin violencia entre nosotros. Eso es lo que buscamos todos. Queremos vivir en paz, sin violencia, en diálogo constructivo, y eso es lo que busca esta nueva Constitución. Es la posibilidad de tener una sociedad que avance de manera conjunta, organizada, con respeto a los derechos de diferencias que tenemos, por la igualdad sustantiva. Yo creo que la clave son los derechos sociales y la igualdad sustantiva. Ya para acabar, hay una pregunta. Es de procedimiento, pero yo creo que es muy acertada. Hortènsia, la vols dir tu oralment? Hay una que hola. dice... Buenas tardes, buenos días. Es que a mí una de las cosas que me está sorprendiendo mucho del mundo es que la gente vamos tragándolo todo, ¿no? Y nos engañan, pero vamos, por un lado y por otro. Entonces, esa semilla que se ha plantado a veces de la duda de los resultados, ¿la tenéis vosotros? ¿Vosotros creéis realmente que los resultados serán reales, que no estarán manipulados? ¿Hay una cierta garantía? ¿Qué pensáis? Bueno, yo confío del proceso, todo el sistema de... Tenemos acá un CERVEL que tiene que ver con todo el proceso electoral y un sistema que está bien computarizado y que es eficiente. Y desde el retorno a la democracia se ha ido perfeccionando y
confío de ese conteo y no hemos tenido hasta el momento dudas para que ese sistema haga bien su trabajo y ha sido nuestra experiencia. O sea, cualquiera va a ser el resultado, hay que confiar de esos resultados. Creo que eso también es poner buena fe al proceso. Y hay Hortensia, que saber... sí. Yo Sí. pienso lo mismo. Creo que el caso de la victoria de Boric demuestra que hoy en día es relativamente sencillo los pequeños fraudes, el acarreo de electores de un sitio al otro, la compra de ciertos votos, etcétera, pero en la mayor parte de sociedades suramericanas hoy en día, con el alto grado de cómputo tecnológico, etcétera, para entendernos, una caída del sistema como la que se produjo en el 2000 en México y que alargó 6 años más el fin del PRI, es imposible. Sí, es imposible. Muchísimo, claro. Es imposible, o sea, eso significa ponerle leña al fuego, ¿no? No, yo me No alegro. va a ocurrir, no va a ocurrir. Vale. No va a ocurrir, sí, y vamos a saber ganar como saber lo que corresponde en un proceso democrático, respetando resultados. Bien. Lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Chaltumay, Elisa. Peley, Mañum, Lamien, muchas gracias también por el interés y la conversación bastante importante para deliberar sobre las democracias, ¿no? Espero que el 5 estemos hablando de otra realidad. Hablando y celebrando, espero, Elisa. Hablando, celebrando, y yo digo que florezcan todas las flores de la primavera. Un jardín diverso. Un jardín diverso. Mucha suerte. També moltes gràcies, Rafael, per les teves aportacions. I aquí ho deixem. Ens tornem a veure en propers actes i també amb aquestes col·laboracions entre les tres entitats que són molt fructíferes i que donen molt de sí. Molt bona tarda i a reveure. Gràcies. Ciao. Moltes Bona gràcies. tarda. Gràcies a vosaltres. Adéu, Hortència. Adéu.